Tardes. Me gusta verlo sonriente, alegre. Significa que hoy no se fregó mucho, ni se lavó mucho. Que hoy no dieron muchas órdenes. Nos alegramos, saludamos a los que están en Zoom. Qué bueno que el Señor le permite de una u otra manera estar con nosotros. Nos alegramos bastante. Bien, jóvenes. Hoy tenemos un tema que compartir con ustedes que es muy interesante. Regularmente nosotros hablamos de la Biblia y muchas veces no nos detenemos a pensar en el propósito por el cual Dios dejó un libro tan maravilloso para nosotros como lo es la Biblia. Y es muy interesante porque muchos ni siquiera tienen en su mente con claridad cuál es ese propósito maravilloso por el cual Dios dejó este maravilloso libro. La gente en el mundo ve la Biblia como un simple libro. Otros lo pueden ver como un excelente manual de referencias históricas. Si vamos a la Biblia, podemos encontrar allí desde la historia de la humanidad hasta la historia de muchas cosas que los científicos tardaron años en demostrar. La tierra es redonda, lo dice Isaías. ¿Desde cuántos años? Muchísimos años antes de que Galileo Galilei dijera que la tierra era redonda. La Biblia como manual histórico nos deja también muchos elementos referenciales en que la historia de la humanidad tiene que ir allí para partir de su historia y de un tiempo determinado en el que se escribió. Pero muchos también utilizan la Biblia como un amuleto. ¿Saben lo que es un amuleto? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea que nos pueda compartir de qué es un amuleto? ¿Cómo? Como un objeto para dar suerte. Correcto. ¿Qué más? Yo no sé si aquí en la ciudad se usaba como en los campos. Allá en el campo, la gente le ponía a los niños recién nacidos una cintica negra con una manito, como con los dedos así, un azabache. Un azabache es un amuleto, se lo ponían de que para espantar a las brujas y las cosas que pasaran por el lado. Pero muchos, ustedes han podido visitar algunas casas en la que regularmente hay una Biblia abierta en el Salmo 90 o en el Salmo 91. Eso es usarla como un amuleto. Y algunos hasta la ponen debajo de la almohada. Al parecer que cuando duermen, la Biblia como que segrega alguna sustancia que atraviesa la almohada, le entra a la gente en el cerebro y lo hará tal vez más sabio. Lo cierto es que ellos ven la Biblia y ven estos elementos, pero ellos no llegan a comprender el propósito real de las Escrituras. Y eso es lo que nosotros queremos ver hoy. Ver la utilidad, para qué nos sirve la Biblia, y ver por el otro lado el propósito por el cual Dios nos deja esa maravillosa referencia o esa maravillosa revelación de su persona, de su carácter y de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de utilidad, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué significa la palabra utilidad? ¿Qué significa? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es algo útil? Vamos a ver. ¿Quién? Lizal. Algo que me funciona, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Sí? Por eso tenemos una imagen, una caja de herramientas, ¿verdad? Las herramientas nos ayudan a hacer algo. Nosotros no quitamos un tornillo, con una mandarria. A veces intentamos quitarlo con el martillo, pero tampoco funciona porque el propósito, y si logramos sacarlo, lo sacamos mal, dañamos la madera, dañamos lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el martillo no es útil para eso. Para eso es útil un destornillador, sea plano o sea de cría. Observen entonces que cuando hablamos de útil o utilidad, nos referimos a la capacidad que tiene
una cosa para servir o para nosotros aprovecharla en un fin. A veces encontramos un libro, para poner un ejemplo, y a veces Leandro y yo compartimos eso. Me dice, mira, estoy leyendo el libro. Y yo, no, ahora no me es útil. O él me dice, no, para el propósito de lo que estoy estudiando ahora, tal cosa no me es de utilidad. Prefiero algo que tenga que ver con ese tema. Entonces observen que la utilidad tiene que ver con el beneficio que nosotros vamos a obtener al estudiar o al hacer tal o cual cosa. La Biblia tiene una utilidad en nuestra vida. Utilidad que la revela el mismo Dios. No olvidemos lo que hemos visto las semanas anteriores. Dios es el autor de su palabra. Esta palabra revelada que tenemos aquí, la tenemos porque Dios en su voluntad le plujo entregársela a hombres que la escribieran. Y nosotros tenemos esta colección de libros, 66 libros, a lo que llamamos Biblia, porque Dios en su voluntad quiso dejárnosla para que nosotros lo conozcamos. Ahora, ¿cuál es la utilidad de ese conocimiento? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Para qué nos sirve a nosotros ese conocimiento de las Escrituras? Entonces vamos a ver 3 pasajes en lo que vamos a estar extrayendo tanto la utilidad como el propósito. Vamos a estar viendo la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pueden buscarla, por favor. Vamos a estar viendo el Salmo 119, versículo 105, y vamos a estar viendo el Salmo 19, los versos 7 y 8. En esos 3 pasajes nosotros vamos a buscar la utilidad y el propósito de la Biblia. ¿Para qué entonces nos sirve a nosotros la Biblia? ¿Para qué nos es útil es la palabra que debemos usar? Si alguien le pregunta, ¿para qué me sirve a mí la Biblia? ¿Para qué la Biblia me es útil? Yo quiero dejarle al menos 6 o 7 principios en lo que la Biblia es útil en la vida de todo hombre. Y luego veremos el propósito de una manera más breve. Nos dice entonces la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versos 16 y 17, un verso que nosotros conocemos mucho. Y no sé si lo han relacionado con la utilidad de la Biblia en la vida de los hombres y las mujeres. Observen cómo dice el texto. Todas las escrituras, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos al menos 4 o 3 elementos para lo que la Biblia es útil. Así que empecemos respondiendo a esa pregunta que tenemos aquí. La idea no era que quedara así, pero yo utilicé unas fuentes que no están en PowerPoint y se me olvidó que no era con mi computadora que se iba a proyectar. Entonces, cuando la de aquí asumió la fuente, la puso. Pero bueno, la utilidad de la Biblia y la pregunta debajo es, ¿por qué es útil la Biblia? Y yo quisiera que ustedes vayan lentamente conmigo porque es importante que esto se quede en sus mentes y en sus corazones. De ahora en adelante nunca habrá un hueco o un pensamiento vacío cuando alguien le pregunte a usted que no conoce al Señor, le pregunte, ¿para qué me sirve la Biblia a mí? ¿Para qué la Biblia me es útil? Si yo estoy pasando por tal o cual necesidad. Y la gente pone su problema para contrastarlo. Entonces nosotros le vamos a responder en primer lugar, la Biblia es útil para enseñarnos. Ese es el centro de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos va a enseñar? Observen que Timoteo dice que es útil. ¿Para qué? ¿Qué es lo primero que dice? Enseñar. Nadie puede darnos un conocimiento más seguro de Dios que el mismo Dios. Nadie nos puede enseñar más acerca del ser de Dios, de la persona de Dios, que Dios mismo. Por lo tanto, la Biblia es la revelación de Dios dada por él mismo. Y entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, lo que hacemos es
aprender. La Biblia nos enseña en primer lugar acerca de Dios. Y aquí yo quiero que abran sus Biblias. Vamos a buscar algunos textos. Vamos a ver quién toma Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y verso 14. ¿Quién lo toma? No tienen que atropellarse para participar. Nada más me levantan la mano y yo doy el siguiente. Georgina se queda con Juan 1, del 1 al 3 y verso 14. Génesis 6, 5. Febe. Y Francina, entonces, Colosense 1 al 5. Observen en estos pasajes que nosotros vamos a ver. ¿Y quién toma Romanos 7, 7? David. Excelente. ¿Qué nos enseña la Biblia? Es la pregunta que tenemos que hacer. Y vean que hay 4 elementos básicos en el cuadro, en el círculo que tenemos detrás. En primer lugar, la Biblia nos enseña acerca de su autor. La Biblia nos enseña acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan? Capítulo 1, versículo 1 al 3 y el verso 14. Observen entonces que lo primero que hace el Evangelio de Juan es guiarnos hacia Dios. ¿Quién es Dios? El Verbo. En el principio era Dios. Y cuando habla de ese principio, está haciendo una referencia directa, no al principio de la creación, sino al principio de todo. Dios es el principio de todo. Él es el alfa y él es la omega. Ese pasaje de Juan no se está refiriendo a cuando Dios dijo sea la luz o hágase o sepárese el agua de la tierra. No. Se está refiriendo a la eternidad pasada, como decimos, donde Dios era feliz en sí mismo y donde sigue siendo feliz en sí mismo. Entonces, Juan lo que hace es decir, no, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, Jesús, el verbo de Dios, estaba desde el principio. ¿Con quién? Con el Padre. Estaba desde el principio con el Padre. Así que la Biblia lo primero que hace es enseñarnos no de Jesús, sino del Padre, del Dios creador, de Elohim. Dios, entonces luego más adelante vamos a ver cómo ese Elohim, que es el Todopoderoso, cuando lo conocemos, da a revelar a quién, a su Hijo, el que ha estado con él desde el principio. Pero lo segundo en la utilidad de la enseñanza de la Biblia es que la Biblia nos enseña acerca del hombre. Primero vimos a Dios, conocemos a Dios, vemos su majestad, lo entendemos. Ahora tenemos que entender el hombre. Y es interesante que en Génesis capítulo 6 y verso 5, cuando habla ya de la descripción del carácter del hombre después de la caída, ¿qué vemos que dice? Entonces observen, nos muestra a Dios en su santidad y su gloria y nos muestra al hombre como en un estado caído. En un estado caído. Para mucha gente hubiese sido excelente que Génesis termine en el capítulo 3 antes de la serpiente. ¡Pam! Que lo corten ahí. ¿Para qué? Para seguir mostrando ese hombre que en su estado original era un hombre puro, era un hombre santo, era un hombre sin malicia. Pero después de la caída, ¿qué es el hombre? La Biblia nos dice que es el hombre después de la caída. El hombre es malo. Después de la caída, el hombre es malo porque entró el pecado en él. Por eso aprendemos de Dios, aprendemos del hombre, pero aprendemos de qué más? Del pecado. Y como dice un cuento aquel, ¿de qué predicaron el domingo en la iglesia? Del pecado. ¿Y qué dijo el pastor acerca del pecado? Bueno, mira, el pastor, yo creo que él no está de acuerdo con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es malo. Y lo buscó en la Biblia. Pero observen que es la Biblia lo que señala que es pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo dice
En la voz de David. Porque tampoco yo conocería la justicia si la ley no me hubiera dicho, no lo dice. Observen entonces que la transgresión a la ley es pecado. Pero ¿quién dice eso? ¿El presidente? ¿La Constitución de la República? No, lo dice la Biblia. Entonces, cuando la Biblia es útil para enseñar, es porque me muestra quién es Dios, me muestra la maldad del hombre, me muestra qué es el pecado en su esencia, pero más allá. No lo deja ahí, sino que también me muestra quién es Jesús, su obra y el propósito de su venida a esta tierra. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 1 y verso 5. Francina tiene ese texto, ¿verdad? Habla un poquito más alto para que te escuchen, Francina. Observen bien. Al oír de vuestra fe, dice Pablo en el versículo 4, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis por todos los santos, ¿a causa de qué? De la esperanza. ¿Y quién simboliza la esperanza para un hombre caído? Jesús. No es la Virgen de la Alta Gracia, la Biblia no dice eso. No es María de los Remedios, ni María Magdalena, ni San Agustín, ni San Juan, ni ninguno de esos santos. No hay salvación en ningún otro hombre. Solo en Jesús hay salvación. Esa es la esperanza de todo hombre, comenzando con ustedes que están jóvenes. No crean que, no, eso es para los hombres maduros. Eso es para las mujeres que ya están entrando en edad. No. La palabra de Dios es útil para todas las edades y la palabra de Dios le muestra a todas las edades quién es Dios, quién es el hombre, quién es el pecado, pero sobre todo la esperanza que hay en Jesús. Más adelante en el libro de Colosenses dice que le agradó al Padre de que en Jesús habitara toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y eso no me lo tiene que enseñar nadie, los enseña la Biblia. La Biblia es que dice que ese Jesús, a quienes muchos no quieren reconocerle su deidad, en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tal vez nosotros no vamos a llegar a entender en nuestra mente finita lo que implica toda la plenitud de la deidad. Pero en una palabra que podamos entenderlo, lo que está diciendo el apóstol aquí es que en Cristo habitaba toda la llenura, toda la gloria, toda la hermosura del Padre. Yo he puesto ese ejemplo aquí en otras ocasiones. Ustedes han visto hijos, niños pequeños que son igualitos al papá y decimos mi madre, pero la palabra que usamos es pim pum. Yo no sé qué significa pim pum, ni sé por qué se usa pim pum. Sería interesante buscarlo, pero es una frase coloquial. Cuando alguien se parece mucho, dice, mira, es pim pum al papá. El mismo Señor Jesucristo llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como que yo soy pim pum al Padre. Igualito al Padre. La revelación del Padre, la gloria del Padre, la plenitud del Padre. Y nadie puede darnos un conocimiento real, efectivo y verdadero de quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado y quién es Jesús, sino la Biblia. Por eso la Biblia es útil para nosotros. Por eso la Biblia es tan poderosa para nosotros. Por eso la Biblia no es un libro histórico únicamente. Es la revelación de Dios para que el hombre pueda conocerlo. En el versículo 14 del texto de Juan que leíamos, lo cerraste, yo lo tiene por ahí todavía. Y de verdad, observen bien, ese Jesús que nos da a conocer al Padre, que nos muestra al Padre, es el Jesús que hoy ofrece salvación y vida eterna para todos aquellos que creen en Él
y abrazan este libro como que como su herramienta de fe. ¿Útil para qué? Para crecer en el verdadero conocimiento de Dios. Solo la Biblia puede darnos eso, y por eso la Biblia es útil para enseñar y nos enseña en esos 4 aspectos. Ahora bien, más adelante el texto dice, es útil también para redarguir y corregir. Y he querido ponerlo los dos juntos porque las dos palabras tienen mucho entre sí. Están muy relacionadas entre sí. ¿Cómo dice el texto que está en pantalla? Salmo 94, verso 12. ¿Quién lo puede buscar? ¿Quién lo puede leer entonces? Angeli. Entonces observen que aquí redarguir e instruir tienen una relación muy cercana. Redarguir es corregir al hombre en relación a lo que está haciendo. Mira, no hagas eso así. Hazlo de esta manera. ¿Qué hay? Hay una corrección, pero hay una instrucción. No es nada más, óyeme, pero tú no sabes hacer, deja eso, no haga nada. No, no, no. Cuando hablamos de redarguir, a continuación, ¿qué tiene que haber? Una instrucción. Por eso es que el Salmo, refiriéndose a la condición de pecado del hombre, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, o sea, le señalas el pecado, le señalas que está mal, le enseña que ese no es el camino por donde debe ir. Pero ¿qué hace a continuación? ¿Por qué es bienaventurado? ¿Porque lo corrigieron nada más? No. ¿Qué le dijo luego? Lo instruye. Ese es el camino. ¿Recuerdan a Evangelista en el libro El Progreso del Peregrino? ¿Qué hacía Evangelista? Lo corrigió por haber abandonado el camino, pero lo puso nuevamente ¿dónde? En el camino. En el camino. Y cada vez que Cristiano se salió del camino, ahí estaba Evangelista nuevamente para volverlo ¿dónde? Al camino. ¿Sí? Correcto. Sí, la palabra sola no, pero en el contexto que Timoteo la da, trae esa contra, la palabra ese contraargumento e inmediatamente la instrucción. Mas no todo me conviene. Exactamente. Así cuando me digan algo, yo tengo mi versículo de pastor, pero realmente no dice lo que tú quieres que diga, dice otra cosa. Pero fíjate que en el contraargumento hay una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? No todo me conviene. O sea, ¿y qué me está instruyendo? Ah, que no todo hay que hacerlo. De que hay que evaluarlo, hay que revisarlo. Entonces, la palabra de Dios tiene esa utilidad en nuestra vida. Nos argumenta en contra de lo que nosotros estamos argumentando, pero inmediatamente nos muestra por dónde debemos ir. Y es interesante este salmo, a mí me encanta, porque aunque hemos definido muchas veces la palabra bienaventurado, el salmista lo que está queriendo dejar aquí es dichoso, es feliz el hombre a quien Dios le señala su pecado, si podemos hacer una transliteración del texto, y luego lo instruye ¿para qué? Para abandonar ese camino de pecado. Entonces la Biblia es útil porque me señala el pecado, pero me instruye cómo abandonar ese pecado. Más adelante el texto en Timoteo nos dice que la Biblia es útil para nosotros que andar correctamente. Dice, para que andemos en justicia, para andar en justicia.
¿Y qué es andar en justicia sino caminar correctamente? Hacer las cosas como Dios espera que la hagamos, que seamos justos. Y el Salmo 119, versículo 5 nos dice, lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo no sé si ustedes pueden imaginarse muchas cosas. Ustedes los capitaleños no están acostumbrados a usar lámparas. Aquí son más prácticos, van y compran una vela. Aquí es más fácil encontrar una vela, ¿verdad? Aquí en la ciudad. Se usaba. Pero en mi campo yo recuerdo que en mi casa siempre había una lámpara de tubo con gas y trementina. O era gas o era trementina. Y eso alumbraba muchísimo en la casa. Pero cuando uno salía fuera de la casa, el tubo, aparte de que amplificaba la luz, protegía la lámpara de la brisa para que no la apagara. ¿Cuál es la idea en el texto? Observen. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y Timoteo dice que ese propósito de la palabra es hacer que el hombre camine en justicia. O sea, ando con una lámpara que me va alumbrando y en ese caminar yo voy a evitar desviarme del camino. O sea, la lámpara aquí tiene dos funciones. Primero me alumbra y luego me permite saber dónde piso. Me permite ver por dónde voy y de esa manera no perder el rumbo. La palabra de Dios es útil para que nosotros podamos caminar correctamente. Y el término correctamente es sin desviarme, sin perderme del camino. Esa es la luz que me permite, pero más adelante el Salmo dice que también es lumbrera a mi camino. Y ahí es donde tiene sentido la imagen que pongo. ¿Para qué sirve un faro? ¿Quién sabe? ¿Para qué sirven ese tipo de faros? Que no es lo del faro a Colón. La dama primero y después Oliver. Para guiar a los barcos. Observen entonces que aquí hay dos elementos. No solamente guía, sino que guía ¿qué? A la distancia. A la distancia. Cuando un barco viene acercándose a puerto a kilómetros de distancia, puede empezar a ver el faro que indica, mira, yo estoy aquí, es para acá que tú vienes. No, pero el capitán dice, no, dobla 10 grados a la derecha. ¿Qué es lo que sabe el faro? El que sabe soy yo, que soy el capitán del barco. No es así que funciona. ¿Qué es lo que hace el capitán cuando ve el faro? Ajusta el rumbo hacia donde está el faro. Entonces la palabra de Dios es útil porque me permite andar rectamente y me da un norte a seguir para no perderme en mi camino. Entonces fíjense qué interesante es el pasaje de Salmo 119 cuando pone esa imagen de lo que la palabra de Dios es en nuestra vida. O sea, es útil para que nosotros mantengamos el rumbo, para que nosotros nos mantengamos en el camino. Pero además, la palabra también es útil para hacer al hombre sabio. Y este texto es muy interesante, porque aquí nosotros encontramos tres elementos útiles de la palabra de Dios. Observen cómo el Salmo 119, que no puse la cita, no le puse la cita, realmente esa imagen yo la encontré en internet y lo quise es modificarla y parece que en lo que la modifiqué le corté la cita, pero el Salmo 19:7. Vamos a ver ahora el versículo 7 y el versículo 8. Las escrituras nos dicen aquí, la ley de Jehová, ¿y cuál es la ley? La Biblia. En el Antiguo Testamento la ley se refería a la Torá, no a la Torah, sino a la Torá. Sí, porque lo que ven farándula aquí no digan que estamos hablando de la Torá, ¿verdad? La Torá se refería a la Torá.
la ley que el pueblo, que Dios había dado al pueblo y por la cual el pueblo se regía. O sea, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y el texto dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace entonces? Convierte el alma. ¿Qué es lo que la convierte? El predicador. ¿Qué es lo que la convierte? Los hermanos que van a evangelizar. Es la palabra. Entonces podemos decir que explícitamente la palabra de Dios convierte los corazones de los hombres. Entonces la palabra es útil porque nos lleva a Dios. No solamente nos muestra quién es Dios, sino que nos guía en ese camino. Es nuestra lámpara, es nuestro faro, pero al final de todo es la que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace con el hombre entonces? Lo hace sencillo, lo hace sabio. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es útil porque hace esta realidad en nosotros. Y algo que yo siempre he comentado conversando con algunos de ustedes es que cuando la gente empieza a tener mucho conocimiento de la Biblia porque está leyendo, tiene dos opciones. Van a pasar dos cosas en él. Una de dos cosas va a pasar en él. O se hará un hombre más sencillo y humilde, o se hará un tipo orgulloso por su conocimiento. Ahora, ¿la Biblia lo hizo orgulloso? No, su corazón inflado lo llevó a creerse que porque conocía dos o tres pasajes de la Biblia, él era el Papa Upa, el monstruo de la Laguna Negra, el que más sabía. Si aprendió 5 versículos, usted no se ha encontrado gente así en la guagua. 5 versículos de memoria se saben. Y desde que entran los recitan hasta que se bajan. Ahora, pregúntale qué significan. O pregúntale si entiende algunas palabras. Chicos, leer sin meditar. Leer la palabra de Dios sin meditar es como leer un libro sin pensar. Lo mismo. Por eso usted acaba de leer un libro y cuando termina le preguntan, ¿y qué leíste? Ni idea. Porque no pensamos mientras estamos leyendo. Estamos simplemente en un ejercicio de lectura, pero no en un ejercicio de conocimiento. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, estamos creciendo implícitamente en el conocimiento de el Dios de esa palabra, el que se revela allí. Porque ¿qué es la Biblia? La biografía de Dios. Cuando crecemos en ese conocimiento, entonces es Dios mismo que va obrando en nosotros esa sencillez de carácter, esa sencillez, esa pasibilidad. Es Dios que va obrando en nosotros un hombre, una mujer que crece en sabiduría. Y esa sabiduría se refiere a saber aplicar los principios de una manera correcta y a tiempo a mi corazón. Entonces observen que la palabra de Dios es muy útil. En la parte final dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Pero es parte del versículo 8. Observen ahí. Y yo sigo dándole aquí, creyendo que es aquí que está Los mandamientos del Señor son rectos. Y esta es la versión de las Américas. Que alegra el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces observen que aquí hay dos elementos más que tienen que ver con la utilidad de la palabra de Dios a nuestra vida. Lo primero es que alegra en el corazón. ¿Quién que haya sido perdonado no se sentirá alegre? ¿Quién? Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz. ¿Y quién que está en paz no se siente alegre? Nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, nos sentimos... Pero ¿cuándo esa alegría viene a nuestro corazón? Cuando entendemos que la palabra de Dios es útil para enseñarnos esa verdad de Dios, que entonces nos hace alegre. Cuando vemos en la palabra de Dios que dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Hay un texto en Isaías 41. Isaías 41, no recuerdo el verso, pero lo pueden buscar, donde habla que los desesperados y los desalentados buscaban agua y no encontraban para saciar su sed. Vamos a buscarlo un pasaje. Si lo encuentran primero, pero me parece sin equivocarme que Isaías 41.
El versículo 17. Observen cómo dice: los afligidos y necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está seca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Esa es una promesa que tiene que traer alegría al corazón de los afligidos, pero afligidos que hayan confiado en Dios, no a todos los afligidos, sino a los que han creído en Dios. Pero observen más adelante: abriré río en las llanuras desoladas. ¿Están entendiendo? En el desierto, árido, seco, Dios dice allí: yo abriré ríos. Manantiales en medio de los valles, o sea, en medio de la sequedad, Él abrirá manantiales. Transformaré el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. Y más adelante el texto sigue diciendo que Él pondrá en ese desierto cedro para que den sombra. Pero la idea que quiero llevarle aquí es que la alegría del corazón del hombre que confía en Dios viene porque Dios es capaz y es todopoderoso de en nuestras peores circunstancias darnos lo que necesitamos. ¿Y dónde encuentro yo ese consuelo? En su palabra revelada. Y cuando yo veo ese consuelo, ¿qué hace mi corazón? Se alegra. Así que la palabra de Dios tiene como propósito traer consuelo a los afligidos. O sea, es útil para consolar a los que están tristes. Hasta ahora hemos visto que la utilidad. Pero el versículo no termina ahí, perdón, que voy muy rápido, está mirando el reloj. ¿Qué termina diciendo el Salmo 19:8? El precepto del Señor es puro, que alumbra mis ojos. Y eso es muy interesante porque usted ha apagado el bombillo cuando entra a la habitación de repente, ¿verdad? Y nunca es más oscuro que cuando usted acaba de apagar la luz, cuando usted termina de apagar la luz. Luego la pupila se va adaptando y después de un rato usted empieza a ver bultos en la habitación. Pero cuando usted saca el celular, si lo tiene cerca y prende la luz del celular, los ojos que hacen, la pupila se abre. El efecto no es la luz en la oscuridad, sino lo que produce en tu pupila. Tu pupila empieza a abrirse y a percibir todos los colores y elementos que están alrededor. Y cuando tú percibes eso, tú entonces empiezas a tener que seguridad en medio del lugar donde te encuentras. Cuando el texto aquí apunta a que el precepto de Dios, o sea, la palabra de Dios, que es puro, alumbra los ojos, lo que está diciendo es: abre tu pupila a una realidad a la que tú anteriormente no entendías y no habías visto. Interesante, ¿verdad? Muchos detalles como gráficos en esos salmos. Podemos decir entonces que la palabra de Dios es útil porque nos muestra a Dios, nos enseña acerca de Dios, acerca del hombre, del pecado, acerca de Jesús, pero también porque nos instruye en justicia, porque nos muestra el camino, nos alumbra por donde debemos ir, convierte el alma, es útil por eso. Es útil porque nos hace sabio, alegra el corazón y nos hace ver con claridad. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo eso? Hay dos propósitos en el texto que vimos al principio de Timoteo. Hay dos propósitos. Me encanta esa imagen. Siempre me ha gustado. La he usado para diferentes cosas y siempre sigo encontrando utilidad. El que sembró la semilla en ese lugar, que se nota que por los bordes había algún tipo de asfalto, la semilla que cayó ahí, o la ave que dejó caer esa semilla, no se imaginó que ahí se podía dar. ¿Verdad que sí? Pero eso nos habla de que de alguna manera esa semilla llegó allí. Eso pasa cuando sembramos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes. Sí, alguien podrá decir, aunque yo sea inconverso, sí, la palabra de Dios tiene un propósito. Lo que tú estás escuchando aquí tiene un propósito. Y el primer propósito es doble. Ya llegó. ¿Cuál es el propósito de todo eso, viendo su utilidad? Salvar.
pero se me olvidó poner algo ahí, o condenar. La palabra de Dios tiene como propósito salvar al hombre o condenar al hombre. Porque es esa misma palabra dada para salvación y vida eterna para los que lo obedecen, que el día del juicio será de condenación para los que no creen. ¿Qué dice Juan? Capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque el 17 casi nunca lo leemos. Leámoslo. Evangelio de Juan, capítulo 3. El juicio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a este mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y quién lo dice? La palabra de Dios. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes, el propósito y la utilidad de la palabra de Dios sea para salvación y no para condenación. Será muy triste para nosotros ese día verle caminando fuera de los caminos del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo alcanza a leer ahí? Está muy... ¿Lo puede leer, por favor? Que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Maravilloso. Pero observen un detalle aquí. La palabra conocer no ha dejado de sonar en ninguno de los textos que hemos leído. En ninguno de los textos que hemos leído la palabra conocer ha dejado de sonar. Porque es que hay algo que conocer para llegar a la salvación. Hay a alguien a quien conocer para llegar a ser salvo. Hay que conocer al Dios de la palabra. Hay que conocer al Dios de la Biblia. Hay que creer en el Jesús que es la revelación del Padre para nosotros. Así que el propósito de las Escrituras, en primer lugar, es salvar al hombre. Pero no queda ahí. Y el texto de Timoteo nos da cuál es esa segunda. Prepararnos una vez salvo, ¿para qué? Estar enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pedro agrega algo más, el que pueda leerlo, si se puede leer el texto. Sí, este está como más claro que el otro. ¿Sí, Frankeli? ¿Quién puede presentar defensa de la esperanza que hay en él si no conoce al Dios al que defiende? Jóvenes, toda nuestra vida de fe está amarrada al conocer y crecer en el conocimiento de Jesús. Por eso la Biblia es útil para enseñar. No podemos parar nunca de aprender de Dios. No podemos parar nunca de aprender acerca del Dios de la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia todos los días. Y los que van en el tránsito, yo les sugiero, escúchenla. Yo salgo en la mañana de casa a mi trabajo y regularmente yo escuchaba mucho antes el matutino de Teo Vera. Me gustaba escuchar la noticia temprano y eso. Y ahora solo escucho los primeros 10 minutos. Ya, ahí está lo que quiero oír. Luego yo tengo la Biblia en audio en mi teléfono, la conecto por Bluetooth a la guagua. Usted lo puede poner a su audífono. Y para ponerle un ejemplo sencillo, hoy es viernes. Yo escuché el lunes en la mañana 10 capítulos de Génesis. El martes escuché 7 capítulos de Génesis. El miércoles escuché 5 capítulos de Génesis. Y ya entre jueves y viernes yo estoy terminando de escuchar el libro de Génesis. Hay muchos espacios que nosotros podemos utilizar para seguir creciendo en el conocimiento. Muchos. No sustituyan la lectura por el audio, pero aprovechen los tiempos. Sobre todo porque los días son ¿qué? Malos.
Los que van en guagua a su trabajo, el audio es una excelente herramienta. Leer no mucho, porque leer en un vehículo, ¿verdad? Afecta la vista, a veces la gente se para mareado, hasta se pasa de parada, pero usted se pone un audífono, lo va escuchando, y de seguro que eso le será de mucho más edificación que toda la tontería que van hablando al lado de nosotros en la guagua, en el carro público y el otro. Jóvenes, la palabra de Dios tiene una utilidad y tiene un propósito. La utilidad es enseñarnos, instruirnos, mostrarnos el camino, alumbrar, convertir el alma, hacernos sabios, alegrar el corazón, nos ayuda a ver con claridad, con el propósito de que al nosotros ver todo eso en la palabra de Dios, seamos salvos y enteramente preparados para toda buena obra. Esa es la utilidad y ese es el propósito de la palabra de Dios. Pero si no crecemos en ese conocimiento, ¿cómo vamos a aprovechar esa utilidad? Si usted no sabe para qué se usa un martillo, aunque se lo den, cuando se viene a ver, usted estará clavando un clavo con la parte con que se saca. Se ríen, pero el desconocimiento es una cosa grande. Y el que conoce nos ve y dice, pero ese tipo sí es bruto. Amigo, voltea el martillo. Que es con la parte gruesa que se le da al clavo. Ah, es verdad. Gracias. Y cuando el tipo, ¡pam! Oh, pero es verdad. Está entrando. Así nos pasa muchas veces a nosotros con el contacto que tenemos con la palabra. Es tan poco lo que conocemos de Dios que ese conocimiento tan poquito no nos ayuda a hacer un buen uso de la palabra. No nos permite utilizarla en toda su capacidad. ¿Cómo llegamos entonces a utilizar la palabra de Dios a toda capacidad? Leyendo, estudiando, orando y meditando en ella. Haciendo eso, nosotros estaremos explotando la utilidad de la palabra, pero también creciendo en el propósito de la palabra de Dios. Y ese es el deseo nuestro, que cada uno de ustedes siga creciendo en el conocimiento de la palabra, siga creciendo en el conocimiento de Dios, pueda utilizarla bien, que utiliza bien la palabra de verdad, dice el apóstol. ¿Y qué trae como consecuencia? Que no tenía de qué avergonzarse. ¿Por qué no tenía de qué avergonzarse? Porque supo utilizar cada una de las herramientas dispuestas para la obra en el ministerio. Frankeli cantaba ahorita, anhelo trabajar para el Señor. Pero ¿cómo podemos trabajar si no podemos saber para qué nos sirve cada una de las herramientas de su palabra? No podemos hacer una buena construcción si no sabemos la utilidad de cada herramienta de la que disponemos. Es igual, jóvenes. Le exhorto a estudiar la Biblia, le exhorto a orar por entendimiento, le exhorto a buscar siempre la utilidad que tienen esos pasajes en su vida y a ver cuál es el propósito de Dios dentro de ello para edificación y bendición de sus vidas. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en la que hemos meditado. Abre nuestro entendimiento, revélanos más y más tu conocimiento y concédenos crecer y utilizar bien todas las herramientas que tu palabra nos brinda. Padre, ayuda a los jóvenes que aún no te conocen en medio nuestro, a que al ver esta utilidad y ver el propósito tuyo al revelar tu palabra, ellos puedan conocerte y crecer también en ese conocimiento. Padre, bendícenos y guíanos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.